Hola, hoy vamos a ver datación. El método de datación por carbono 14 fue propuesto por Willard Libby en 1946. ¿Sí? Él publicó una monografía en el 52 que se llamaba Radiocarbon Dating y ganó relativamente cerca en el tiempo el premio Nobel de Química 8 años después. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Bueno, lo que hace es permite determinar la fecha en que un organismo murió o que un mineral que tenía un carbonato cristalizó. El alcance práctico de este tipo de método va desde 200 años para atrás en el tiempo hasta 45-50 mil años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero tenemos que entender cómo se forma el carbono 14, el isótopo 14 del carbono natural. ¿Sí? Bueno, el carbono 14 se forma a partir de los rayos cósmicos que entran en la atmósfera. ¿Sí? Los rayos cósmicos son neutrones y estos neutrones van a interaccionar con el nitrógeno que hay en la atmósfera. El nitrógeno 14 se transforma con la interacción del neutrón en carbono 14. ¿Sí? Ahora, este carbono 14 que se produce se va a oxidar en poco tiempo, minutos u horas, a CO2, que va a tener, que el carbono va a ser justamente el isótopo 14. Y se va a distribuir en la atmósfera. Entonces, este CO2, que es radiactivo, va a estar unos 2 años en la estratosfera, ¿no? Se va a distribuir en la troposfera y se va a mezclar con el carbono estable que existe en la atmósfera. Entonces, esta mezcla demora aproximadamente 4 años, ¿no? Se va a distribuirse uniformemente, va a terminar constituyendo este CO2 con carbono 14 el 10 a la menos 10% del CO2 total. ¿Sí? Ahora, este CO2, como tiene carbono 14, pero es carbono, tiene propiedades químicas similares a los otros isótopos, por lo cual va a participar del ciclo del carbono y va a ingresar a sus reservorios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a ser captado por las plantas y luego los distintos seres vivos van a comer esas plantas o que si no va a cristalizar en fases carbonatadas. ¿Sí? Bueno, este tiempo que decimos que demora ese CO2 en mezclarse en la atmósfera es relativamente corto comparado con el periodo de semidesintegración del carbono 14, que es de 5.730 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos considerar? El principio para entender esta técnica es que todos los organismos vivientes tienen una concentración de carbono 14 que es similar a la atmosférica, y esa concentración la podemos considerar constante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el ser vivo muere, interrumpe la asimilación de carbono 14 porque deja de comer, por lo cual no ingresa más carbono 14 a su organismo. Y cuando una fase carbonatada cristaliza, se deposita, ya no va a intercambiar carbonato con la solución madre o con la atmósfera. Entonces, en ese momento, la actividad de carbono 14 que tiene esa fase de ese organismo corresponde a la concentración inicial a cero, que es la que llamamos esta concentración que vamos a considerar constante en toda la atmósfera. Ahora, a partir de allí, cuando el organismo muere, el carbono 14 va a empezar a disminuir. ¿Y cómo va a disminuir? Por decaimiento radiactivo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se basa el método? Que si medimos la actividad que tiene la muestra el día que queremos datarla y la comparamos con esa actividad inicial a cero, se puede medir el tiempo que transcurrió desde que el organismo murió que cristalizó esa fase carbonatada.
Entonces, ¿cómo se calcula la edad de la muestra? Bueno, con una simple ecuación de decaimiento. Ahora vamos a ver que tienen unos matices que no están simples, pero es con una ecuación de decaimiento. Nosotros vamos a medir la actividad y vamos a conocer esa actividad constante en la atmósfera, que sería nuestra A0, ¿sí? Y como conocemos el periodo de semidesintegración del carbono 14, vamos a poder hallar el tiempo que pasó desde que el organismo murió. ¿Sí? Entonces aplicamos logaritmos, como ustedes ya conocen, y utilizando el periodo de semidesintegración del carbono 14, hallamos ese tiempo que nos interesa saber para saber la edad de un determinado objeto. Ahora, la conversión de esa medida de actividad en una edad, eso ya no es un procedimiento tan fácil, es bastante complejo, involucra muchos factores, ¿sí? Y hay muchas fuentes de error que pueden haber en el proceso. ¿Ah? Las principales son, una, la incertidumbre que puede haber en la determinación de la actividad, ¿sí? La incertidumbre que hay en la actividad A0, la actividad constante, porque está basada en un supuesto. Ahora vamos a ver que tiene algunos matices. Después el error que puede haber en la determinación del periodo de semidesintegración, que se puede contaminar la muestra, porque para nosotros asegurar que esa muestra corresponde al periodo que estamos diciendo, tenemos que estar seguros de que lo que medimos es original de ese objeto, no es, por ejemplo, suciedad, algo que se manchó, algo más moderno, que puede ser que la muestra se haya contaminado, ¿sí? Y la otra es que la muestra, me interesa esa muestra porque quiero saber algún periodo correspondiente y que puede ser que la muestra no corresponda, no represente el periodo a ser datado. Bueno, para datar por carbono 14 hay que considerar algunas cosas. Una de ellas es esto que venimos diciendo, que el contenido de carbono 14 en la atmósfera tiene que ser, o sea, lo consideramos que es constante a lo largo de todo el planeta y que además conocemos ese valor de actividad, o sea, la cantidad de carbono 14 que hay. También consideramos que al morir el organismo, este intercambio de carbono va a terminar y la concentración de carbono 14 solamente va a efectuar decaimiento radiactivo. Y además consideramos, sabemos que es así, que el decaimiento radiactivo es independiente de la química del compuesto donde esté ese carbono 14 y de las características del ambiente, tanto físicas como químicas. Entonces, para datar por carbono 14 hay dos grandes métodos que se utilizan. Uno es el método convencional, donde directamente medimos la actividad de la muestra después de varios procesamientos. Y la otra es una espectrometría por acelerador de masa, o AMS. Entonces, para determinar la actividad de la muestra, el carbono 14 es un emisor beta menos, ¿sí? Entonces, lo podemos medir en un contador proporcional, ¿sí? Cuando la muestra, hacemos transformar la muestra en un gas como acetileno, ¿sí? O etano. O la otra opción es medir esa muestra en un contador de centelleo líquido. Entonces, para poder medir esa actividad, primero hay que hacer un pretratamiento de las muestras. Hay que eliminar contaminantes, ¿sí? Por ejemplo, polvo, arena, materia orgánica. O sea, lo que hay que hacer básicamente es limpiar eso, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, primero puede ser separando manualmente, no sé si tiene pedazos de barro o con un pincelito limpiando la muestra con mucho cuidado. Se puede lavar, ¿sí?
y puede tener distintas etapas para sacar materia que no nos interesa, que puede tener ácido, base o oxigenada, ¿sí? Después hay que secarla, ¿no? Y se guarda en una estufa hasta que se va a procesar. Y finalmente lo que hay que hacer es convertir el carbono a benceno, porque el benceno es el líquido que se mide en un contador de centelleo líquido. Entonces, el proceso de convertir el carbono a benceno es un proceso complejo, ¿no? Que es, se utiliza un sistema como el que ustedes pueden ver en la foto, ¿sí? Porque se usan distintos sistemas a vacío, ¿no? Que es cosas que no tengan contacto con el aire, y utiliza algunos reactivos que no son muy amigables de trabajar, ¿sí? Lo que se da primero es una combustión. La combustión puede ser seca, ¿sí? Con oxígeno para dar CO2, o húmeda, ¿no? Con un ácido de vuelta para dar CO2, ¿sí? Después se utiliza litio, ¿no? Entonces se forma carburo de litio. Con este carburo de litio se produce acetileno por medio de esta reacción, ¿sí? Y con el acetileno se produce benceno, ¿sí? Que se utiliza un catalizador a vacío y a una temperatura relativamente alta, como puede ser más o menos unos 300 grados. O sea, como ustedes pueden ver, ese método es bastante trabajoso, es complejo, pero hay otra forma de medir el carbono 14 que es mediante el AMS. El AMS lo que hace es, como es una espectrometría de masa, lo que hace es medir el número de átomos de carbono 14 que hay en la muestra en relación con los átomos de carbono 13 y carbono 12. Este método requiere menos tiempo, se pueden utilizar muestras mucho más chiquitas, ¿sí? Pero obviamente es más costoso porque vieron que dice espectrometría de masas con un acelerador, o sea, necesitamos un acelerador de partículas para hacerlo, ¿sí? No se puede hacer en cualquier laboratorio. Mientras que el método de pasar benceno para medir sello líquido es algo que se puede hacer de rutina en un laboratorio que tenga ese equipamiento. O sea, en Uruguay se hace, no sé si en Facultad de Química ahora, se hace en Facultad de Ciencias, ¿sí? Pero se puede realizar esa mención. Pero el método de la MS, entonces decimos que tenemos que tener un acelerador. Ustedes pueden ver que bueno, este de acá es en Canadá, ¿sí? Y este de acá es en Australia. Y ven que para medir una pequeña cantidad de muestra se necesita un equipamiento grande, complejo, costoso. Entonces dijimos que en vez de medir la desintegración beta, como se hace por centelleo líquido, lo que hace el AMS es contar átomos de carbono 14 que hay allí, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se da cuenta mucho tiempo, puede llegar a los 2 días de conteo, ¿sí? Pero claro, son cantidades muy chiquititas de miligramos, ¿sí? ¿Por qué se tiene que usar este método AMS? Porque es imposible medir la cantidad de carbono 14 que hay por espectrometría de masa convencional, ¿sí? Ustedes pueden ver en el gráfico la sensibilidad que tiene una espectrometría de masa convencional, ¿sí? Y acá tienen carbono 12, carbono 13, y miren este, lo que se necesita para medir carbono 14, ¿sí? Carbono 14 porque estamos hablando de cosas que son muy antiguas y tienen una cantidad muy bajita, ¿sí? Entonces, esta técnica se empezó a usar a partir de los 70, 80, ahí se utilizan más o menos 0,5 a 1 miligramo de mercurio. Entonces, es un esquema, como es el equipo, o sea, no importa solamente un esquema, ¿sí? Que tiene una fuente de iones negativos que pasa por un espectrómetro de masa
de baja energía, que es capaz de seleccionar masas de 13 o 14, ¿sí? Después tenemos la parte del acelerador, ¿sí? Y un espectrómetro de masa de alta energía que separa el carbono 13 del... y acá va a un selector que va a medir el carbono 14 y se mide al final en un detector. Entonces, esta técnica de OMS tiene algunas aplicaciones que han sido famosas, ¿sí? Y la más famosa de ellas es la determinación de la edad del manto de Turín, ¿sí? El manto de Turín es lo que llamamos la sábana de Cristo, ¿sí? Supone que es un manto en el cual Cristo, cuando lo bajaron de la cruz, lo envolvieron allí, y cuando lo sepultaron era el manto en el cual lo sepultaron, ¿sí? Ese manto tiene como un dibujo de la cara de Cristo, ¿no? Y eso está en una iglesia donde hay mucha gente que lo venera y no se sabe, nunca se supo si ese manto era verdadero o no, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue cortar una pequeña esquina de ese manto y mandarlo a diferentes laboratorios para que lo dataran, ¿no? El artículo está en Nature, es libre, uno lo puede ver, ¿sí? Y lo que determinaron era que el manto era entre los años de 1260 a 1390 después de Cristo, ¿sí? Por lo cual no correspondería al momento cuando murió Cristo. Hay mucha controversia con esto, se dice que no fue la mejor muestra que se podría haber tomado, que no es representativa de la del manto, que estaba contaminada. Hay muchas cosas que se dicen de esto, yo los invito a ver un pequeñísimo video que más o menos resume esto que yo les estaba contando. Muchos videos, información, gente que dice que es cierto, gente que lo refuta ese ensayo por todas esas cosas que ustedes vieron ahí. Pero bueno, es una aplicación muy famosa de este método de datación por carbono 14. ¿Sí? Esto solo para que vean las pequeñas cantidades que se necesitan para datar por carbono por AMS. O sea, hacer una cosa como el manto de Turín por centelleo líquido es imposible porque hay que prácticamente destruir la muestra, ¿sí? Por ejemplo, para medir madera o carbón, alcanzaría con 5 miligramos, ¿sí? Para medir cucharitas de mar, carbonatos, entre 10 y 30 miligramos, ¿sí? Materia orgánica, semillas, raíces, 6 miligramos. O sea, cantidades muy pequeñas sirven para datar por este método. Ahora, hay bastantes cosas a destacar de este método, cosas que hay que nombrar, ¿sí? Cuando Livy desarrolló este método en 1955, él calculó un periodo de semidesintegración del carbono 14 de 5.568 años, ¿sí? Más adelante, este cálculo se corrigió, ¿sí? Y se confirmó en 1983 que el periodo de semidesintegración del carbono 14 es 5.730 años, ¿sí? El tema es que para hacer cálculos de edades y para publicaciones, en el método del radiocarbono se sigue utilizando el periodo que calculó Livy, el de 5.568. Entonces hay un error sistemático entre todas estas edades calculadas, que lo que se hace es, se halla la edad radiocarbónica y cuando se quiere saber cuántos años tiene el objeto, se multiplican los datos por un factor de corrección de ese periodo de semidesintegración, que es por 1.03. ¿Sí? Entonces, los datos radiocarbónicos forman una cronología, ¿sí? Que se le llama edad radiocarbónica convencional, ¿no? Y que está indicada en años AP, que son años antes del presente, ¿no? Y el presente se utiliza internacionalmente como el año 1950 y vamos a ver ahora por qué, ¿sí?
Ahora, Libby, para demostrar que su método era válido, lo que hizo fue tomar distintos restos arqueológicos y determinar esa edad, y la comparó con las edades conocidas, o tomó objetos que se sabía cuántos años tenían, ¿sí? Pero lo que le pasó fue que en algunas muestras encontró discrepancias, ¿sí? Tomó esto y vio que la actividad absoluta que le encontraba en función de los años que le habían dado, tenía esta curva, pero vio que algunos objetos no concordaban. Por ejemplo, una madera de la tumba del faraón Zoser, él obtuvo una edad de 3.959 años antes del presente, en lugar de obtener la edad histórica, que era 4.650 años. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, ustedes recuerdan que lo que tenemos que considerar para hacer la datación por carbono 14 es que esta cantidad de carbono 14 en el ambiente es igual en todo el planeta y además en todas las edades históricas. Bueno, se comprobó que hay variaciones naturales en ese cálculo de actividad constante, ¿sí? Se comprobó que esa suposición, que el reservorio de carbono era constante en diferentes compartimientos y en el tiempo, no era cierto. ¿Cómo se hizo esto? Mediante la dendrocronología, ¿sí? La dendrocronología es la parte de la ciencia que mide, determina edades contando anillos de árboles, ¿sí? Entonces van calculando cuántos años tiene una determinada muestra de árbol, ah, viendo el análisis del crecimiento de esos anillos que tiene. Entonces esto sirve para calcular fechas y para determinar condiciones climáticas. Entonces lo que se hizo fue hacer una curva de calibración mediante la dendrocronología para corregir los errores que habían por esta consideración de que la cantidad de carbono 14 es constante. Entonces hay un gráfico que cubre el periodo más o menos de 5.000 antes de Cristo al presente, ¿sí? Y para eso se tomó el pino bristlecone, que es la foto allí, que es la mayor fuente de dendrodatos, que se extiende muchos años para atrás, ¿no? Y lo que se encontró fue que las edades que se obtienen por el método del radiocarbono son más jóvenes que las muestras históricas, cuando las muestras son aproximadamente de 2.000 años mayores, ¿sí? En esta parte de acá. Ahora, ¿por qué era que sucedían esas variaciones naturales? Bueno, Hans Suess explicó esas variaciones por 3 factores. Una es la variación en la velocidad a la que se produce el carbono 14 en la atmósfera, porque el campo magnético terrestre no siempre tiene la misma intensidad. También no entran siempre en la misma cantidad, al mismo ritmo rayos cósmicos, o sea, hay un cambio en el flujo de rayos cósmicos que inciden en la Tierra, y también porque hay cambios en los reservorios del carbono y hay cambios en las velocidades de transferencia entre los distintos reservorios geoquímicos. Después tenemos, o sea, que a lo largo de los años han sucedido distintas variaciones. Una de las variaciones, o sea, variaciones antropogénicas les llamamos, porque son variaciones que fueron introducidas por la presencia del hombre, por actividad humana, ¿sí? Una de esas variaciones es lo que se llama el efecto Suez, que es porque cuando comenzó la revolución industrial se quemaron grandes cantidades de combustible fósil, ¿no? Que diluyeron la cantidad de carbono 14 que había en el CO2 de la atmósfera. ¿Esto por qué es que sucede? Porque el petróleo prácticamente no tiene carbono 14, porque el petróleo es muy antiguo y
el carbono 14 se formó allí millones de años atrás, por lo cual prácticamente ha decaído, ¿sí? Entonces, por esta dilución, la cantidad de carbono 14 en la atmósfera disminuyó un 2% entre 1850 y 1954, aproximadamente un 0,02% por año. Después tenemos otra variación antropogénica, que es el efecto bomba. Cuando se empezaron a realizar pruebas nucleares, estas pruebas nucleares prácticamente doblaron la concentración de carbono 14 que había en la atmósfera, ¿sí? Por lo cual, en los años 60, la cantidad de carbono 14 que tiene la materia viva prácticamente se duplicó. ¿Por qué es que sucede esto? Porque durante la fisión o fusión nuclear se liberan neutrones que reaccionan con el nitrógeno atmosférico de la misma forma que como lo hacen los neutrones de los rayos cósmicos. Entonces se ve un pulso de carbono 14, se vio en toda la biosfera. Por ejemplo, se ha visto en los anillos de los árboles que son contemporáneos. Entonces, hubo una inyección de carbono 14 en los años 60, seguida por una curva de decaimiento luego que hubo el tratado de suspensión de las pruebas nucleares. ¿Sí? Entonces, entre 1963 y 1964 se duplicaron los niveles de carbono 14 y se encuentran aproximadamente un 30 por encima de la concentración de lo que deberían estar. ¿Sí? Entonces, hay un exceso de carbono 14 por efecto bomba. Acá ustedes pueden ver que comenzó en el hemisferio norte y luego pasó al hemisferio sur, ¿sí? Y este exceso de carbono 14 se ha utilizado como trazador para monitorear distintos procesos de intercambio y transporte en la atmósfera, en la biosfera y los océanos. ¿Sí? De una manera que si no hubiéramos tenido esto, lejos de decir que sea bueno, pero o sea, esto permitió hacer trazar ciertos comportamientos naturales, ¿no? Un ejemplo es el Geochemical Ocean Section Study, que lo que se hizo fue seguir ese exceso de carbono 14 como difundía en los océanos Atlántico y Pacífico, y este proyecto comenzó en 1970. Entonces, el modelo preveía esta distribución y lo que se comprobó fue que la distribución del carbono 14 era prácticamente uniforme a lo largo de toda la profundidad, en contraste con lo que el modelo predecía. Entonces, lo que tenemos es una segunda curva de decaimiento, ¿sí?, que permite datar artefactos modernos, porque nosotros no podemos datar por el método convencional objetos que sean posteriores a 1950, porque tenemos este problema del efecto bomba, que ya la cantidad de carbono 14 es muy diferente a la cantidad que hay en la atmósfera, ¿sí? Entonces esto permite datar entonces artefactos modernos, muestras forenses, productos alimenticios y stock industrial, con una resolución de más o menos un año. Por ejemplo, hay una colaboración entre el INIST y la fábrica DuPont, que la idea es autenticar materias primas que sean renovables, que provengan de plantas, ¿ah?, utilizando una huella de carbono 14, carbono 13, carbono 14, que se puede trazar en el INIST. Entonces lo que se hace es se identifica de una forma muy exacta el polipropilenter-estalato, que es este polímero que está acá, que se produce a través de este monómero, ¿ah?, que viene de biomasa, ¿ah?, deriva del maíz, ¿ah?
¿Por qué es importante esto? Porque, como decíamos, cuando esto viene del petróleo no tiene este carbono 14, entonces es posible identificar si un polímero viene de materias renovables o si viene del petróleo. ¿Ah? Entonces lo que se tiene son firmas isotópicas, ¿sí? Este de acá es la cantidad de carbono 14 que tiene este polímero producido desde biomasa, y este de acá es el que está producido a partir de petróleo. Entonces, claramente, viendo esta firma isotópica, se puede comprobar que ese polímero, que es la única manera de hacerlo, porque no hay otra técnica para saber si ese polímero se hizo con materias primas renovables o a partir del petróleo. Bueno, ahora, nosotros decimos que, bueno, que conociendo esa actividad de carbono 14, que consideramos que es constante, por más que sabemos que no, pero para hacer el cálculo y la medida la consideramos constante y después la corregimos, o sea, tenemos que poder medirla de alguna manera, tenemos que poder medir esa A0 en el mismo equipo que yo voy a medir la muestra. Entonces, en el 59 se planteó la necesidad de usar un estándar para evitar errores sistemáticos en las dataciones. Entonces se decidió que el estándar es un estándar de ácido oxálico distribuido por el National Bureau of Standards de Estados Unidos. Este estándar de un ácido oxálico particular, el FRM 4990, tiene una concentración de carbono 14 tal que es 5% más de lo que se considera el nivel natural que hay. Entonces, lo que se hace es determinar que el 95% de la actividad de este ácido oxálico NBS concuerda con la actividad del carbono 14 en el CO2 de la atmósfera no contaminada, o sea, anterior a 1950. Entonces, lo que se hace es, se transforma este ácido oxálico en CO2, ¿sí? Estas muestras se presentan además diferencias en la composición isotópica del carbono, entonces hay que normalizarlo, y se hace una normalización del 95% de la actividad medida, como si tuviera la misma condición de isótopos estables del carbono con respecto a un mineral, que es el PDB, pidibelemnita, derivado de un fósil marino. ¿Sí? Estos son acuerdos a los que se ha llegado a lo largo de los años para que todo el mundo que hace una datación pueda tener la misma A0. Este valor ha sido establecido entonces como el valor más probable para una muestra de árbol contemporáneo que no hubiera sufrido ni efecto Suez ni efecto bomba. Hasta acá llegamos con la parte de carbono 14. ¿Sí? El tema es que hay varios métodos. Determinar la edad de un objeto por carbono 14 no es el único método. Hay varios métodos más. Uno de ellos es la datación por termoluminiscencia. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? O sea, algo que ya vimos en el curso de fundamentos de radioquímica, le hablamos de la termoluminiscencia y los detectores de termoluminiscencia, pero no vimos que este fenómeno se utiliza para datar. ¿En qué se basa? Se basa en que algunos materiales, ¿sí?, como el cuarzo o los feldespatos, pueden emitir luz cuando se calientan. ¿Sí? El tema es que cuando la radiactividad natural está presente en un determinado ambiente que procede de isótopos naturales, por ejemplo, del potasio 40, que están en cualquier mineral que tenga potasio, incide sobre una determinada estructura cristalina, lo que puede provocar es que justamente los electrones de esa muestra se exciten y en materiales que tienen esta propiedad termoluminiscente
antes de desexcitarse quedan atrapados en trampas que tiene ese material, ¿sí? Entonces, mediante esta técnica se pueden datar artefactos que son más o menos entre 300 y 10.000 años antes del presente. Entonces, nosotros tenemos esos portadores que quedan atrapados y cuando se calienta esa muestra, parte de la energía del calentamiento se transmite a esos electrones que están atrapados, que escapan de esa trampa si se supera un determinado límite de energía, descienden al nivel de energía fundamental y emiten luz, que es lo que llamamos la termoluminiscencia, ¿sí? Entonces, cuanto a mayor radiación en la que esté expuesta ese mineral, mayor va a ser el número de electrones que queden atrapados y queda como una, vamos a decir, una grabación de esa radiación en la cual estuvo expuesto el objeto, ¿sí? Y mayor será la luz que emita ese material cuando lo calentemos. Entonces, no se puede datar por este método cualquier tipo de objeto, ¿sí? Para que sea útil, se necesita una puesta cero de los electrones. O sea, en algún momento ese material va a tener que haber sido calentado para que todo lo que podía estar atrapado se desatrape y haya sucedido como un borrado. Y eso, después ese resto debería haber quedado enterrado y ahí eso sería válido para determinar la edad. Entonces, ¿qué tipo de materiales se pueden datar por este método? Bueno, principalmente las cerámicas. ¿Por qué? Porque cuando se fabrica una cerámica, se calienta en un horno y cuando se calienta se liberan de las trampas todos esos electrones. Y luego, cuando ese objeto estuvo enterrado, la radiación que había en ese ambiente, en ese suelo, va a provocar que se vayan excitando electrones y que vayan quedando atrapados en las trampas del material, por lo cual la intensidad de luz que midamos cuando calentemos esa muestra va a ser proporcional al tiempo que el objeto estuvo enterrado. Entonces, lo que se hace en un laboratorio de datación por termoluminiscencia, que esto también se hace en Uruguay, ¿sí? En Facultad de Ciencias hay un laboratorio que hace esto, ¿sí? Lo que se hace es, se controla la variación de la emisión de luz, ¿sí? Versus la dosis de una determinada fuente calibrada, ¿sí? Y se mide la radiación ambiental en la zona donde estaba enterrado el objeto, ya sea con medidores, con análisis químico. Entonces, con estas dos cosas lo que se hace es se determina la edad de una cerámica. Entonces, al igual que en el caso del carbono 14, lo que tenemos que tener en cuenta es que en este caso, en este tipo de objetos, lo que datamos es el momento en que la cerámica se fabricó, ¿no? No el momento en el que se produjo el enterramiento, pero por lo general es que el objeto es antiguo, no tenemos una diferencia muy grande entre estos dos tiempos. Además de cerámica, esto también se puede aplicar a otros materiales que pueden haber sufrido un procesamiento con calor, como pueden ser vidrios, ladrillos, escorias de fundición, ¿sí? Entonces es una técnica que se utiliza comúnmente en piezas cerámicas de museos, ¿sí? Y el límite práctico es más o menos unos 200.000 años. Bueno, terminamos por acá. Muchas gracias.